WXDX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o el subarrio.com, porque usted merece estar informado. Ahora, en Lake County, tenemos la mejor firma de abogados. La firma Sophie, Eddie, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte. La firma Sophie, Eddie, Johnson, Deacon Phillips y Argueta están aquí. Tenemos dos localidades, una en Fox Lake y otra en Waukegan. Para mejor servicio, llámanos al 847-249-1640. 847-249-1640. Somos la firma de abogados Sophie, Eddie, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Buenas noches, aquí le habla el licenciado Julio Argueta y otra noche aquí hablando sobre diferentes temas legales. Mi nombre es Julio Argueta, por la gente que nos está escuchando por la primera vez. Ahorita vamos en vivo y aquí estoy preparado y listo para contestar cualquier pregunta que tengan. Mi número de teléfono de la oficina, les voy a dar, el número de teléfono es 847-249-1640. 847-249-1640 y ese es el número de teléfono de nuestra oficina. Por la gente que nos está escuchando por la primera vez, quiero hablar un poco sobre quién soy yo y la firma de nosotros. Mi nombre es Julio Argueta y soy miembro de la firma de Sofietti, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Esta es una firma que ya ha existido por casi 30 años ya. Más de 30 años, casi 50, 60 años ya vamos, lo siento. Tenemos 5 abogados que trabajan en nuestra firma y cada abogado se concentra en diferente área de la ley. Yo, por ejemplo, me concentro en que son los casos, la defensa criminal, casos de tráfico, por ejemplo, manejar borracho, por ejemplo, y también casos de lesiones personales, como accidentes de autos, por ejemplo. Tenemos abogados también que se encargan de los casos de embargo. Todos los abogados de nuestra firma se encargan de los casos de bienes raíces, o sea, compras y ventas de casa. Y también representamos a municipalidades también. O sea, diferentes áreas de la ley, cada abogado se concentra en diferentes áreas de la ley, pero lo que nos separa a nosotros de las otras firmas es la capacidad que tenemos nosotros de hablar en el español, y eso quiere decir que podemos comunicar con nuestros clientes. Toda la gente que trabaja, la mayoría de los secretarios o asistentes que trabajan en nuestra firma hablan en español, y por eso si alguien llama a nuestra oficina y necesita que le contestamos alguna pregunta, quieren hablar con el abogado, comunicación nunca es un problema para nosotros. Tenemos oficinas en Waukegan, localizados cerca de las cortes en las direcciones 209 N para norte, West Street, W-E-S-T. En Waukegan, Illinois, estamos a 2 cuadras del centro de las cortes de Waukegan, y tenemos también oficinas en Fox Lake. Fox Lake es una municipalidad cerca de las ciudades de Round Lake Beach, Round Lake Park, Lake Villa, Lindenhurst, la parte oeste del condado de Lake. Y como todos somos licenciados del estado de Illinois, tenemos la capacidad de practicar en cualquier parte del estado. No es que vamos a todas las diferentes partes con frecuencia, pero todos somos licenciados y podemos practicar en cualquier condado en este estado también. Y lo que le digo a la gente es que si nuestra firma no te puede ayudar, siempre vamos a encontrar un abogado que sí les puede ayudar, porque en nuestra profesión, los abogados, es muy bueno tener conocidos, abogados que practican en áreas como la parte sur de Illinois, y eso de vez en cuando tengo que referir a gente con abogados, vamos a decir, que practican en la parte sur de este estado de Illinois. Gente que va de vacación, vamos a decir, gente que va de viajes, se van manejando y los paran la policía por correr de alta velocidad, vamos a decir, por ejemplo, y los paran en la parte sur de Illinois.
sería, yo les digo cuando la gente me habla sobre esos casos, por ejemplo, es difícil ir hasta allá, llevaría demasiado tiempo y es más, les tendría que cobrar demasiado a los clientes, pero por eso en esta profesión de nosotros los abogados, se conocen, se hacen amistad mucho los abogados y por eso yo tengo gente que trabajan allá. Si sería un caso criminal, tránsito, defensa de DUI, lesiones personales, cualquier área de la ley, sin pena, por favor, nos habla a nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer es, si no lo podemos ayudar, le vamos a conseguir ayuda. Y lo que nos separa también a nuestra firma es que nosotros tenemos la capacidad no solamente de representar a la gente en casos normales, pero somos agresivos. Eso creo que es la reputación de nuestra oficina. Y agresivo en cierta manera estoy diciendo es que si no podemos conseguir la solución de que nosotros pensamos que es justo para el cliente, tenemos la capacidad y la experiencia de pelear los casos. Como en casos criminales, por ejemplo, casos de tráfico de DUI, vamos a decir, más común. Hay veces que son casos que nosotros tenemos la capacidad de negociar estos casos para los clientes, pero hay veces donde yo le digo al cliente, esto es un caso que verdaderamente vale la pena pelearlo. Yo creo que la fiscalía, que es el gobierno que tiene el caso contra el acusado, no va a poder comprobar el caso. Y por eso mi opinión es debes de pelear el caso. Y eso es porque nosotros tenemos la experiencia, la confianza de que si vamos a pelear este caso, lo podemos ganar. Claro, nada es 100%. Okay, nada es 100% y no lo podemos asegurar a ningún cliente. Lo que sí le podemos asegurar a los clientes de la firma de nosotros es que vamos a pelear para los clientes, le vamos a dar una opinión que es fuerte y nunca vamos a forzar al cliente que vaya a hacer una decisión que no vaya a ser informado. Siempre va a ser un cliente de nosotros, siempre va a ser una decisión informado, pero nunca vas a sentir esa presión de hacer algo que no quieres hacer. Y eso se los prometo. Y cuando sale en el caso, la meta que yo tengo del caso siempre, cuando yo salgo de un caso, es que el cliente va a entender lo que pasó. No sabes cuánta gente llega a mi oficina y les pregunto sobre los casos que tenían anteriormente. Les pregunto qué pasó y no entienden. No me lo pueden repetir, no me pueden decir lo que pasó en el caso. Dicen que y sabes qué, lo peor, no se recuerdan el abogado que los representó en el caso. Y si eso pasa con los casos que yo he tenido, con los clientes que yo he tenido, para mí entonces eso es un fracaso. Entonces, o sea que no le hice buen trabajo al abogado. Yo quiero que siempre, cuando yo le represento a una persona que va a entender lo que pasó con su caso y que va a recordar que Julio Argueta fue el abogado que me representó. Esto yo lo hago, este programa de radio lo hago porque me gusta ayudar a la comunidad. Me gusta informar a la comunidad, pero la mayoría del negocio que me llega a mí, sabes que esto estoy muy orgulloso de esto, es porque le hago buen trabajo a un cliente y esa persona lo va a referir a otra persona y esa persona le va a referir a otra persona. Es la mejor forma de, vamos a decir, eso es la mejor comercial que puedo tener yo. Es la mejor forma de propaganda, vamos a decir, que yo puedo tener. Si le hago un buen trabajo a alguien, siempre me van a referir con otra persona. Y la gente que nos ha escuchado ya antes, entiende que yo hablo sobre diferentes temas en este programa. Hemos hablado de casos criminales, casos de embargo. He tenido abogados que vienen aquí conmigo, amigos o abogados que trabajan de mi firma, que se concentran en casos como compensación para el trabajador, casos de divorcio, casos de la negligencia médica. Siempre hablamos sobre diferentes temas y de vez en cuando llego aquí y pienso, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar yo? Bueno, lo que me tiene pensando mucho últimamente es el fraude hipotecario, ¿ok? Y eso es lo que se dice en inglés, es mortgage fraud, el fraude hipotecario, ¿ok? Eso es cuando alguien quiere comprar una casa, vamos a decir, y no tiene el crédito para hacerlo, pero le paga a
otra persona, vamos a decir, dinero para que esa persona entonces vaya a comprar la propiedad. O sea, la persona que está comprando la propiedad no es la persona que verdaderamente quiere la casa, que va a vivir en la casa, que no tiene intención de usar el dinero mismo de esa persona, va a usar dinero de otra persona, y eso es cometer fraude. Y tiene que entender eso la gente, porque desafortunadamente en este país hay muchas compañías, gente que lo que van a hacer entonces, encuentran a gente que no tienen crédito, pero quieren comprar casas. Y lo que hacen entonces, se van detrás de esa gente y le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das a mí el dinero? Yo te puedo comprar la casa, yo te voy a firmar todos los documentos y acabo tú, ya cuando tengo la casa, tú eres el que te vas a hacer cargo de todos los pagos. Y al rato entonces cambiamos todo a tu nombre. Eso es ilegal, eso es fraude. Y lo siento mucho para la gente que han sido víctimas de estos casos, porque lo que pasa es esta gente que los engañan a la gente que no tiene crédito, que quieren comprar las casas, le quitan el dinero de ellos y nunca entonces siguen adelante y tratan de comprar la casa. Esto lo he visto pasado ya muchas veces. Y lo que le digo a la gente que son víctimas, que han perdido dinero porque alguien prometió que les iba a comprar una casa usando el dinero de esa persona, hay una solución, ¿ok? Y puedes ir con la policía, porque eso es un delito, hacer eso. Cometer eso es un delito, absolutamente. Es una felonía. Es una felonía no solamente en las cortes del estado, pero es una felonía en las cortes federal. Y puede ser una ofensa federal porque la persona que está tratando de firmar esos documentos o el que tiene el intento de llenar una aplicación para conseguir un préstamo, ese préstamo normalmente es un préstamo del gobierno tal vez, o es un préstamo federal. Y eso quiere decir que es un delito firmar un documento que es donde estás poniendo información que es falsa, donde estás diciendo que verdaderamente vas a vivir en la casa, que quieres ese documento, que quieres el préstamo porque vas a pagar el dinero de regreso al banco. Eso es falso, porque uno sabe que cuando está firmando sus documentos que el dinero no es de uno y que esa persona no tiene el intento de vivir en la casa. Y si han sido los víctimas de este tipo de fraude, hay soluciones. Puedes no solamente ir con la policía y tratar de acusar a esa persona criminal por quitarle el dinero de usted, o también pueden hacer una demanda contra esa persona en una corte civil. Pero para eso tienen que entender, si le van a pagar a un abogado a hacer eso, le van a tener que pagar al abogado. Y la razón que hablo sobre esto es porque no me gusta cuando yo veo injusticia, cuando he visto clientes míos o cualquier persona perder dinero, porque hay muchas cosas que uno tiene que tiene que reconocer que hay mucha gente ahorita que en el internet que pueden que tratan de robar dinero de la gente. Si piensas que algo se oye demasiado bien y que piensas que vale la pena seguir adelante, pero todo se tiene que hacer por computadora y no se hace en persona, hay que tener cuidado con eso también, porque hay mucha gente que está robando dinero por el internet, por Craigslist, eBay, lo que sea, y tienes que tener mucho cuidado por eso. Y le digo a la gente eso, que siempre tienes que documentación es importante cuando estás haciendo las cosas, pero si estás comprando algo grande, un auto, si estás gastando mucho dinero para una cosa, es muy importante, porque recuérdate, cuando estás haciendo estas transacciones donde estás comprando algo, muchas veces te piden tarjetas de crédito, por ejemplo. No vayas a dar tu información sin estar seguro que esto es algo que es válido. La razón que estoy hablando sobre todo esto también es porque quiero que entienda la gente que si hay un remedio, puedes ir a la policía. Si sabes la persona que te robó el dinero, puedes hacer una demanda. Y nosotros hemos hecho eso. Hemos ayudado a gente en estos casos. Pero tiene que tener mucho cuidado ahora y la mejor manera de evitar esos problemas y no perder tu dinero es cuando ves una posibilidad de comprar algo,
barato, pero es todo por el internet, ten cuidado, precaución, por favor, siempre usen eso, porque es muy posible que pierdan el dinero. Bueno, quería hablar sobre eso porque he visto demasiado últimamente gente que son víctimas del fraude hipotecario y hay remedio. Ok, hay remedio. Y es importante documentar todo. No, he visto gente que no sé por qué lo han hecho, pero le pagan efectivo, en efectivo a estas gentes que le dicen que le van a ayudar en comprar una casa y ellos van a firmar todos los documentos, le dan efectivo y no tiene ningún recibo, no tiene información de esa persona, fíjate. Eso es un delito, es una felonía. Y la persona que hace eso, que le quita el dinero a una persona, debe ir a prisión. Yo estoy de acuerdo. Yo soy un abogado defensor, pero yo también estoy de acuerdo que una persona que le hace eso, le quita dinero a una familia así, deben de ir a prisión por eso. Y por eso quiero que la gente entienda que hay un remedio. Pueden ir con la policía o pueden demandar. Ahora vamos a hablar sobre diferentes temas. Como les digo, mis áreas de práctica son los casos de casos criminales, casos de DUI, casos de tránsito, vamos a decir. Últimamente me ha llegado muchos casos y por eso quiero hablar sobre este tema, sobre gente manejando debajo de la influencia de marihuana. ¿Ok? Y quiero hablar sobre eso porque lo que tiene que entender la gente es que en este estado, ya sé que la marihuana es legal en 2 estados y puedes conseguir un permiso médico para poder tener marihuana o cargarlo contigo o hasta fumarlo. Pero todavía es ilegal, sin eso, de manejar debajo de la influencia de marihuana. Y en este estado, por ejemplo de Illinois, si estás manejando debajo de la influencia de marihuana o si cargas marihuana en tu sistema y no tienes ninguna tarjeta médica para poder tener eso, es ilegal. Ilegal. Y lo que le quiero entender a la gente es que, por ejemplo, si una persona está manejando y te para la policía y la policía, entonces vamos a decir que ven en el carro que cargas un aparato para poder fumar la marihuana, una pipa, algo así, y dicen, ¿sabes qué? ¿Has fumado? Y les dices, no he fumado por unos 10, 20 días, pero yo no estoy debajo de la influencia de marihuana ahorita. Y quieren verificar eso. Y con tu permiso, hacen un examen, vamos a decir, de orina, por ejemplo, para ver si cargas marihuana en la sistema, si tienes marihuana en el sistema. Y se dan cuenta que todavía tienes marihuana en el sistema, porque una cosa que sabemos de la marihuana es que se queda en el cuerpo normalmente por 30 días después de la última vez que fumaste o que usó marihuana la persona. Aunque no fumaste, vamos a decir, o usaste marihuana hace unos 20 días, 3 semanas, lo que sea, si todavía lo tienes al sistema y manejaste un auto, es ilegal. Y te pueden arrestar. Y te pueden condenar por manejar debajo de la influencia. Es ilegal eso. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo puede ser eso, Julio? Si en el momento que la persona lo pararon, tal vez lo pararon por no tener sus luces puestas, no estaba debajo de la influencia de marihuana. ¿Cómo puede ser que es ilegal hacer eso? Entonces, porque marihuana no afectó la manera en que esa persona estaba manejando. Y tal vez eso es cierto, yo entiendo eso. Pero, de acuerdo con la ley, si no tienes una tarjeta médica, no tienes defensa entonces. Si tienes marihuana en la sistema y hay un examen que pueda verificar eso también, es ilegal y te pueden arrestar, te pueden condenar por estar debajo de la influencia. Y eso no solamente es de marihuana, son de otras drogas, cocaína, por ejemplo. Si una persona tiene cocaína en el sistema y lo usó hace un día, la cocaína normalmente se lleva unos días para sacar de la sistema, pero si lo has usado en los últimos 24 horas y todavía lo tienes en la sistema y el policía te para, yo sé que es una infracción bien pequeña, pero te pregunta que si quieres hacer un examen y lo haces el examen. Ahora uno tiene la opción de negar
de decir que no quieres hacer el examen. Nunca te pueden forzar a hacer un examen. Pero si haces un examen de sangre, vamos a decir, y te encuentras que tienes cocaína en el sistema, aunque eso no afectó la manera que estaba manejando una persona, todavía es ilegal y te pueden condenar por manejar debajo de la influencia de droga, fíjate. Así trabajan las leyes. Y por eso, en esos casos, tienes que tener un abogado que sabe lo que está haciendo. Un abogado que es experto, vamos a decir, en esos casos. Y para eso, entonces, debe de considerar en contratar la firma de Sofieri, Johnson, Teagan, Phillips y Argueta. Y utilizando nuestros servicios. Porque nosotros, cuando agarramos un caso así, uno piensa, bueno, la orina dice que tenía cocaína en o marihuana en el sistema, voy a perder. Mi sangre, le hicieron un análisis y ya realizan que ahí se dieron cuenta que tenía cocaína en el sistema. En esas situaciones, entonces uno piensa que el caso está perdido. Pero nosotros como abogados sabemos y tenemos la experiencia de saber que, bueno, cuando hiciste el examen de sangre, ¿ok? ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué se hizo con la sangre? ¿Quién hizo el que hizo el examen para estar seguro que había cocaína en ese examen? Si habían usado la manera que lo hicieron, si eso tal vez pudiera haber afectado el examen, por ejemplo. Son cosas que uno no piensa, pero es posible. Igual con un examen de marihuana, cuando están haciendo el análisis de orina también. ¿Quién fue el que lo hizo? Porque todas esas cosas pueden afectar la credibilidad del resultado cuando hacen el examen. Y puede ser entonces que un examen que sale positivo por marihuana o positivo por la cocaína, vamos a decir, o cualquier otra droga, puede ser que no es verdadero, ¿ok? O algo podría haber afectado la credibilidad de ese examen. Y por eso entonces, si eso pasa, puede ser que el caso puede resultar en un veredicto de no culpable. Porque un juez, un jurado, puede decir que no puedo encontrar a esa persona culpable sin duda, porque el examen, yo veo le faltó mucho al que hizo ese examen. Cometió errores en la manera que lo hizo. Y el abogado, representando al acusado, nos dejó saber de esas cosas. Y hay veces en esos casos donde yo he tenido que utilizar los servicios de un experto. ¿Ok? Y eso es una de las cosas que quería hablar también en un caso criminal, un caso de DUI, vamos a decir. Cuando yo estoy preparando la defensa del caso, gente tiene que entender que cuando yo estoy utilizando los servicios de un experto que va a dar testimonio a favor de nosotros, esos testigos, esos expertos, no solamente vienen voluntariamente y dan el testimonio, así no trabaja la ley. Si yo tengo que, cualquier prueba que yo quiero usar, o si quiero utilizar los servicios de un doctor, vamos a decir, para dar testimonio, eso es un gasto que la corte no lo va a pagar, la fiscalía no lo va a pagar, el abogado defensor lo va a tener que pagar, pero lo va a tener que pagar con el dinero que le paga el acusado. Esos casos entonces sí pueden ser muy caros. Y quiero que entienda la gente esto, que cuando estás defendiendo a alguien, uno como abogado, o tienes un caso criminal pendiente, pruebas, todas esas cosas que el abogado le hace, al abogado se le tiene que pagar sus honorarios, pero los gastos para la defensa también lo tiene que pagar el acusado. Yo me acuerdo que he tenido casos donde he tenido un cliente que me dice, Julio, yo soy inocente y quiero que vayas a pedir los videos de la calle, por favor, para que yo pueda comprobar que yo soy inocente, que yo no tuve la culpa de este accidente de auto.
Y yo les digo, está bien, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso, pero la ciudad o la tienda que tenía la cámara me va a cobrar para eso. O sea que tienes que entender que hay un gasto para eso. Y es un gasto que el acusado entonces va a tener que pagar. So, no es tan simple siempre, como les digo a los clientes, cuando estás preparando una defensa. Se puede poner bien caro. En casos civiles también. Eso es donde se ponen bien caros. Porque un accidente de auto. Ok, vamos a decir que alguien viene con nuestra oficina y quiere que yo le represente un accidente de auto porque se lastimó el cuello, vamos a decir. Y fue al doctor ese día. Y después de ir al doctor ese día, tuvo que ir a terapia por meses. Y ahora quiere demandar al otro partido del accidente de auto. Yo lo que le digo a los clientes en esos casos, entonces está bien, nosotros podemos llevar ese caso. Y lo que le digo a los clientes entonces también es que mis honorarios en un caso así, que es normalmente lo que los abogados cobran, es como un tercer o 33% de lo que se va a recuperar al final del caso. Son los honorarios del abogado. Pero también se tiene que sacar de la cantidad final después de una negociación, un veredicto, lo que sea. Los abogados pueden recuperar los gastos que tuvieron que invertir en el caso también. O sea que es 33% más los gastos para llevar el caso. Por ejemplo, si vamos a hacer una demanda, la corte nos va a cobrar para registrar la demanda. Si tenemos que exhibir una copia de la demanda a los acusados, el sheriff, por ejemplo, nos cobra para exhibir la copia de la demanda a los acusados. Si vamos a utilizar los servicios de doctores, se tiene que pagar a los doctores para su tiempo, cobran un horario. Y si tenemos entonces que utilizar un experto como un doctor, porque queremos que el doctor vaya a dar testimonio para nosotros, en casos civiles se permite para que no, porque la ley entiende que los calendarios de los doctores siempre están bien llenos, y por eso es permitido hacer el testimonio de un doctor, como en la oficina del doctor, por ejemplo, capturar todo con video y entonces usar ese video en el juicio, que entonces ese video se va a presentar al jurado. Se hizo diferente día, pero se puede presentar en un jurado. Pero para hacer todo eso, fíjese, le tienes que pagar al doctor, le tienes que pagar a los que están capturando el video, se tiene que pagar entonces al reportero que está ahí. Casos civiles son bien caros, bien caros. Y lo que digo a la gente, si tienes un accidente de auto, que parece simple, ¿ok? Pero si llega hasta juicio, después de todos los gastos que tiene el caso, te puede estar gastando 5, 10, 15 mil dólares. Y eso es lo que uno tiene que pensar entonces cuando estamos hablando, cuando yo lo estoy representando a una víctima en un accidente y lo estoy demandando a un acusado que tuvo la culpa del accidente. Es una cosa que tiene que pensar, porque no solamente el abogado va a recuperar su dinero, pero también tiene que recuperar los gastos invertidos en el caso. Eso es menos dinero entonces que va a recuperar el víctima del accidente de auto. Pero nosotros entonces, un buen abogado le va a decir eso desde el principio al cliente, para que el cliente entienda y él pueda hacer una decisión y ya está preparado para hacer esa decisión. O seguimos adelante con juicio o negociar el caso porque va a ser demasiado caro y quieres tratar de sacar lo más dinero posible en lugar de invertir dinero más en los gastos. Eso es uno de los temas que quería hablar, porque lo que quiero que entienda la gente es que pelear un caso en un aspecto criminal o llevar un caso para cuando estás representando a un cliente que se lastimó en un accidente de auto, por ejemplo, esos casos cuesta dinero para hacerlo. Y no solamente estoy hablando de los honorarios del abogado, hay gastos involucrados.
y el cliente es el que los tiene que pagar. ¿Por qué no vamos a un comercial por un momentito y ya vamos a regresar? Y vamos a regresar aquí Julio Argueta y vamos a hablar sobre diferentes temas legales. Tenemos la mejor firma de abogados, la firma Sophie, Eric, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte. La firma Sophie, Eric, Johnson, Deacon Phillips y Argueta están aquí. Tenemos dos localidades, una en Fox Lake y otra en Waukegan. Para mejor servicio, llámanos al 847-249-1640. 847-249-1640. Somos la firma de abogados Sophie, Eric, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Aquí estamos de regreso. Aquí están con el abogado Julio Argueta. Y les voy a volver a repetir el número de teléfono de nuestra oficina. Es 847-249-1640. 847-249-1640. Con oficinas en Waukegan y Fox Lake, de la parte este a la parte oeste del condado de Lake. Somos la firma de la comunidad, con más de 50 años de experiencia, con bueno, yo no tengo 50 años, pero la firma ya ha existido por casi más de 50 años, con diferentes áreas de la ley. Y somos una firma de buena reputación. Jueces que trabajan para el gobierno en este condado han salido de nuestra firma, porque la firma de nosotros, los abogados de nuestra firma, somos muy orgullosos que tenemos un reconocimiento de diferentes áreas de la ley. Y por eso nosotros podemos llevar tantos casos. Y la gente que me llama a mí, y si nuestra firma no los puede ayudar, yo los puedo referir con otros abogados. Es importante eso. Y estamos hablando sobre diferentes temas. Y muchas veces cuando yo llego aquí, pienso de qué voy a hablar. Y hablé sobre lo que es gente que abusan de otra gente cuando les quitan el dinero y tratan de conseguir un préstamo. Y dicen que le van a conseguir un préstamo y nunca lo hacen. Y las consecuencias de eso, que una persona que es un víctima de un fraude así puede hacer una demanda en la corte civil o puede ir con la policía, porque eso es una ofensa felonía, es una ofensa federal y del estado. Hemos hablado también sobre los DUIs y específicamente manejando debajo de la influencia de una droga, aunque la droga no afectó la manera que estabas manejando. Si tienes esa droga y esa droga es ilegal y la tienes en el sistema, solamente manejando un carro así es suficiente para condenar y castigar a una persona por manejar debajo de la influencia de una droga. Y también estuvimos hablando sobre los gastos involucrados en una defensa criminal y también hacer una demanda civil, por ejemplo en un accidente de auto. Los gastos involucrados, por ejemplo, en registrar la demanda con la corte, en pagarle a los expertos. Todos esos gastos que puede salir bien caro en hacer eso. Es una cosa que un cliente tiene que pensarlo en un caso civil, más importante, si vale la pena seguir adelante a juicio o hacer una negociación con los abogados de la aseguranza, porque llevar el caso hasta juicio son más gastos y entonces menos dinero en la bolsa de uno. Pero es una decisión, como les expliqué antes del comercial, que un cliente siempre va a estar informado cuando lo va a hacer y lo va a saber desde el principio. Porque a mí no me gustan las sorpresas. Y si un cliente, si diciéndole a un cliente mío es una sorpresa durante la representación o ya cuando vamos al final del caso, entonces yo no hice mi trabajo. Porque entonces eso quiere decir que el cliente, yo no me comuniqué bien con el cliente. Algo se perdió y yo no quiero que eso pase. Como les digo, cuando la meta que yo tengo para todos mis casos es cuando yo represento a un cliente, que no solamente va a saber todo lo que pasó con el caso, pero que siempre se va a recordar que Julio Argueta me recomendó. Yo creo que
la historia que yo tengo con los clientes. Estoy muy orgulloso de eso porque la mayoría de mis clientes vienen de otra gente que los ha referido a otra gente, y eso quiere decir que yo les hice buen trabajo, y eso quiere decir que se recordaron del nombre mío. Um, Diferentes temas sobre lo que vamos a hablar, y también tengo planeado que tal vez el mes próximo, cuando regreso, voy a traer a la abogada Karen, que trabaja conmigo, y Karen les va a hablar un poco sobre el tema de la ley, que la ley de divorcio, child support, mantenimiento para los hijos, por ejemplo, custodia, cosas así, porque es importante también saber eso, porque nuestra oficina los hace. Karen trabaja conmigo, su nombre es Karen Baroni, y también tal vez el mes próximo voy a traer a David, que trabaja conmigo, y David es el experto de nuestra oficina de los casos de compensación para el trabajador, que para mí, yo hice un programa con él hace un año, yo me recuerdo, y fue un programa muy bueno. Lo hicimos en vivo, y creo que mucha gente me habló sobre eso porque salieron ahí muy informados sobre los derechos que tiene uno como un empleado que se lastima el trabajo, pensando que si son ilegales, que tal vez no tienen derechos, y eso no es cierto. Y por eso creo que voy a traer a David otra vez, porque por la gente que no nos escuchó o fue hace mucho tiempo, tal vez se los olvidó lo que les dijo David. Yo creo que es importante traer aquí a David de regreso también. Y también voy a traer a mi amigo Sean Burke, que es, Alfredo y yo siempre decíamos que se oye como la ciudad Schaumburg. Sean Burke es como se llama él, y él es abogado que se concentra en la negligencia médica, y él trabaja con nuestra oficina también, y él les va a hablar sobre los detalles, qué es lo que un abogado busca en estos casos, y cómo lleva un caso uno, qué es lo que es necesario para comprobar estos casos, y la dificultad que hay en estos casos ahora, porque cuando uno pelea los casos, que sea casos criminales, cuando estás defendiendo a gente, o demandas de accidentes de auto, por ejemplo, o por la negligencia médica, estos son casos que si no se pueden resolver, quiere decir que van a llegar a un juicio ante jurado. Un juicio ante jurado quiere decir que 12 gente escogido de los dos partidos, los abogados los abogados representando al acusado o el víctima de un accidente de auto, y los otros abogados que están a través contrario, peleando el caso. 12 gente van a ser los que van a hacer la decisión de si que uno es culpable o no culpable, van a hacer la decisión si uno se merece dinero, mucho dinero o muy poco dinero. Y cuando pones a gente en esa situación, 12 gente, no sabe uno lo que va a hacer, porque jurados, yo he hecho ya esto por casi 16 años ya, fíjate, practicando la ley, y hay abogados que tienen mucho más experiencia que yo, y hasta ellos te van a decir que uno no sabe lo que va a hacer un jurado en un juicio, no sabe. Yo he tenido casos cuando yo era fiscal donde las pruebas estaban fuertes, porque yo trabajé para la oficina de la fiscalía por 3 años saliendo de la escuela de las leyes, y ahí es donde yo gané mucho en mi experiencia, y ya preparado, yo entonces me fui al área privado porque quería ayudar a la gente, quería ayudar a la comunidad, quería representar a clientes. Pero yo antes trabajaba para la oficina de la fiscalía, y en esa capacidad entonces yo llevaba los casos contra los acusados. Y yo me recuerdo que había veces donde tenía unos casos, pero fuertes. Yo pensé que este caso iba a ser culpable fácil. Y el jurado dijo, leyó el veredicto y dijo no culpable. Y no entendía por qué. Y tenía unos casos también donde yo pensé que el caso ya estaba perdido. No me gustó la manera que mis testigos dieron testimonio. Yo dije que esto es un caso que lo perdí. Definitivamente lo perdí. Y el jurado regresó con un veredicto de culpable.
Y también igual, como abogado defensor, he tenido casos donde yo pensé que la fiscalía o el juez, vamos a decir, porque uno tiene derecho de tener dos tipos de juicios. Un juicio ante un juez o un juicio ante jurado. Juicio ante un juez donde el juez, hombre o mujer, juez, van a decidir si uno es culpable sin duda o no es culpable. Vamos a hablar sobre casos criminales. Vamos a concentrarnos en esos. Un juicio ante un juez es donde el juez, hombre o mujer, decide si el acusado es culpable sin duda del delito. Juicio ante jurado es el derecho que tiene debajo de la Constitución del Estado y del país, donde uno puede pedir que 12 gente van a ser los que van a decir si uno es culpable o no culpable, sin duda. No puede ser 10 gente dicen que sí y 2 gente dicen que no. No puede ser 11 gente dice que sí y una persona dice que no. Los 12 tienen que estar todos seguros y todos tienen que estar de acuerdo, culpable o no culpable. Pero he tenido casos, juicios, en frente de jueces o en frente de jurados, representando a clientes. Y te estoy hablando con alguien como, no te estoy hablando desde el punto de vista que alguien que solo está hablando. O sea, yo tengo experiencia porque yo peleo los casos. Yo he llevado estos casos ante juicio. Donde yo pensé que las pruebas no eran suficientes para condenar a mi cliente. Y lo encontraron culpable. Y he tenido casos donde yo pensé que las pruebas eran suficientes, que mi cliente iba a ser culpable, y por fin sale el juez o el jurado y dijeron que mi cliente no es culpable. ¿Y cómo pasa eso? Y lo que le explico a la gente es que, claro, no sabemos lo que van a hacer jurados en los casos, pero jurados, juries, ¿ok? Son gente como ustedes. Gente que nos está escuchando ahorita por el radio. Gente como ustedes. Ellos no tienen jurados, como son gente como nosotros, mientras que no hay abogados que son miembros del jurado. Ellos no tienen el reconocimiento de la ley, igual como un abogado, claro. Es igual como cuando yo tengo un cliente en mi oficina y le estoy explicando la acusación contra él o ella, cómo trabaja las cortes, qué es lo que vamos a hacer en corte y las consecuencias del delito. Yo sé que los clientes me dicen, sí te entiendo, pero no me entienden 100%. Yo entiendo eso. Y por eso es muy importante de cuando yo estoy hablando con estos clientes, que hablo despacio, que entiendan todo, y la presentación al cliente es importante, porque yo quiero que ese cliente tenga confianza, que yo sé de lo que estoy hablando cuando lo voy a representar a ese cliente y que están en buenas manos. Pero yo entiendo también que esa persona no va a tener un reconocimiento de la ley. Aunque yo le pueda explicar esas cosas, tal vez al salir de mi oficina se les va a olvidar todo. Pero esta gente, estos clientes que yo represento, son la misma gente que son miembros de un jurado. Porque el jurado son 12 gente escogidos de la comunidad. Y esa gente también no van a tener un buen reconocimiento de la ley. Y por eso, los jurados no siempre solamente se van a concentrar en qué es la ley, en cuál es la ley, y si el acusado cometió una violación de eso. Ellos tal vez muchas veces se van a concentrar en otras cosas. La presentación del acusado, la manera en que el abogado les está hablando, los testigos de la fiscalía, la presentación de los testigos. Son detalles que uno piensa que no va a afectar, que no va a perjudicar al caso del fiscal o perjudicar al caso del acusado.
Pero los jurados muchas veces se ponen a concentrar en cosas que no tienen nada que ver con la ley o con el caso. Y es el derecho completamente de ellos. Pero eso puede afectar la decisión, lo que ellos tomen en cuenta cuando están haciendo la decisión de culpabilidad o no culpabilidad. Porque puede haber un caso donde el acusado, tal vez los detalles contra el acusado o las pruebas contra el acusado son tan fuertes que el acusado, uno piensa, él va a perder el caso. Pero el acusado les cayó tan bien al jurado, más que los testigos de la fiscalía, que al acusado lo encuentran no culpable, aunque las pruebas eran más de suficientes para condenar al acusado. Pero les cayó tan bien el acusado al jurado, y los testigos de la fiscalía no se presentaron o no les cayó bien al jurado. Y la gente que conoce la ley y sabe la historia, específicamente juicios en este país, tal vez están pensando en el caso de O.J. Simpson, por ejemplo. Es un caso muy grande, muy famoso, que siempre ahorita ya se cae un programa en la televisión que está viviendo el caso otra vez, cómo pasó ese caso. Y como en ese caso, las pruebas eran fuertes para la fiscalía. La fiscalía utilizó y tenía las pruebas del sangre del acusado, del O.J. Lo tenían esa sangre. Tenían las pruebas de DNA del acusado, que estaba por todas partes. Estaba dentro del carro. No solamente el DNA de él, la DNA de él, pero de los víctimas del asesinato. Eso es un caso que verdaderamente, con las pruebas, si eso hubiera sido un juicio ante un juez lo hubiera encontrado, pero culpable 100% a O.J. Simpson. ¿Por qué? Porque no un juez hubiera reconocido que las pruebas eran demasiado fuertes, y el abogado la defensa no tuvo suficiente para contradecir que es una prueba tan fuerte como la DNA. Pero el jurado, eso es diferente. Ellos dijeron no culpable. Y mucho tuvo que ver con tomar otras cosas en cuenta. Porque O.J. Simpson era una persona muy famoso. Y por eso le dijeron que no era culpable. Y los testigos de la fiscalía, en ese caso, no se presentaron muy bien. Y había cosas que ellos dijeron en corte que no eran la verdad. Eso perjudicó la credibilidad. Y el jurado tomó eso en cuenta. Aunque la prueba de la DNA era tan fuerte, tomaron eso en cuenta. Y por eso decidieron que O.J. no era culpable. Ese caso me fascina mucho. Mucho, mucho. Y eso pasó hace 20 años. Fíjate, hace 20 años. Y todavía me fascina. Yo me recuerdo que yo estaba en la universidad cuando eso estaba pasando y me fascinó ahí también. ¿Cómo lo fascinó a casi todo el país? Porque demostró que el jurado, en ese caso, en mi opinión, el jurado fue incorrecto porque O.J. Simpson era culpable. Pero demuestra que los jurados toman otras cosas en cuenta, además de las pruebas. Y por eso, cuando tenemos uno como abogado defensor, por ejemplo, cuando yo tengo un caso, es importante que el jurado, si yo estoy presentando un caso, que el jurado, yo como abogado defensor, yo quiero que el jurado entienda que la ley, ¿me entiendes? Pero es importante que el jurado, tal vez en la mente de ellos, siempre estén pensando sobre la credibilidad de todos los testigos que están dando testimonio para la fiscalía. Y si tienen preguntas sobre la credibilidad de cada testigo, eso es un problema para la fiscalía. Y si eso es problema para la fiscalía, ¿cómo puedes comprobar culpabilidad? Sin duda, si la presentación de los testigos, cada testigo,
hay un problema con ese testigo. Son cosas que uno como abogado defensor y no quiere, y otra cosa que tienes que pensar como abogado defensor o abogado de la fiscalía, presentación. Si no quieres el jurado que te vaya a respetar, entonces es fácil. Llega a corte, no vayas a poner atención como acusado, no te vengas vestido bien. Pero si quieres el jurado que te vaya a respetar, es importante en la presentación, cómo uno se ve para ese jurado. Porque si los respetas al jurado, ellos también te van a respetar. Esto es un tema que yo puedo hablar horas y horas sobre esto. Porque me fascina esto. Porque cuando eres un abogado y estás representando a la fiscalía o al gobierno, a los intereses de la gente, o si estás representando a un acusado, muchos de estos casos tienen que ver con más de que esto es la ley y una violación ocurrió. Mucho más de eso tiene que ver. La credibilidad de los testigos. Si es las pruebas que van a usar, la manera que pudieron obtener esas pruebas, si fue ilegal o legal. Tantas cosas que uno se tiene que concentrar para estar preparado, y como abogado defensor siempre tratar de contradecir cada punto que la fiscalía trata de reforzar en su caso. Y nosotros somos buenos en eso, somos expertos en eso. Y por eso, si usted tiene un caso y quiere pelear su caso, porque piensa que los derechos de ustedes ha habido una violación y no se quiere declarar culpable, considera la firma de Sofietti, Johnson, Teagan, Phillips y Argueta. Ha sido un placer hablar con ustedes. Les voy a repetir el número de teléfono. Es 847-249-1640. 847-249-1640. Mi nombre es Julio Argueta y tenemos oficinas en Waukegan. Y si nos llama al 847-249-1640, podemos hablar sobre su caso y decidir cuál es la mejor opción de usted en la defensa de su caso. Ha sido un placer. Y hasta la próxima vez que regresamos, que va a ser en abril, regresamos pronto, hablamos sobre diferentes temas. Ahí espero su llamada. Gracias. De abogados. La firma Sophie, Eric, Johnson, Piggin, Phillips y Argueta por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte. La firma Sophie, Eric, Johnson, Piggin, Phillips y Argueta están aquí. Tenemos dos localidades, una en Boston y otra en Waukegan. Para mejor servicio, llámanos al 847-249-1640. 847-249-1640. Somos la firma de abogados Sophie, Eric, Johnson, Piggin, Phillips y Argueta. ¿Preparaste tus impuestos con Siempre Tax? ¿Los expertos en preparación de impuestos para hispanos? Pues ahora, por cada amigo que nos recomiendes, cuando hagan sus impuestos con Siempre Tax, tú ganas $50 por cada uno. Solo llama al 855-4-SIEMPRE y gana $50 por cada amigo que recomiendes. Apúntalo, 855-4-SIEMPRE. Siempre Tax, los expertos en impuestos para hispanos. Válido en las oficinas participantes del 6 de enero al 13 de febrero 2016. De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que